Según el diccionario panhispánico de la Real Academia Española, la frase, la expresión estar a la sombra tiene dos definiciones. La primera, la general, es estar bajo la tutela o protección de alguien. Por ejemplo, el empresario está a la sombra del presidente. La segunda, que se refiere a una persona, dice que por tener una gran cercanía con alguien prominente no puede ser reconocido por sus propios méritos. El ejemplo de esta definición es la siguiente oración. El hijo de Mozart siempre estuvo a la sombra del padre. Yo quiero añadir a esto mi propio ejemplo. La esposa de Elvis Presley siempre estuvo a su sombra. Soy Javier Andrade, bienvenidos a 25 Watts. Hola, bienvenidos a 25 Watts, un podcast de cine con Isabel Carrasco y Javier Andrade. Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Carrasco, bienvenidos a 25 Watts. Efectivamente, hoy vamos a conversar sobre la película Priscila de la directora Sofía Coppola. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola Isabel, bien, bien, con muchas ganas de hablar de esta película y de esta idea tan bonita, no para el personaje, pero ciertamente bonita como recurso narrativo que tiene Priscila. Priscila es un largometraje, el más reciente largometraje de Sofía Coppola, estrenado el año pasado, 2023, se estrenó en el Festival de Venecia. Y es una película que sigue, como su nombre indica, a Priscilla Presley, la esposa y gran amor de el famosísimo ícono absoluto de la música, el famoso rey del rock, Elvis Presley. Lo que tiene particular la película, lo que tiene de particular, es que está basada en lo que se llama un memoir en inglés, una suerte de autobiografía que se llama Elvis y yo. Y sigue o narra todo el romance, un romance que dura aproximadamente 3 décadas, entre una joven, muy joven, extremadamente joven, Priscilla, y Elvis Presley. Ella lo conoce en Alemania mientras él está haciendo el servicio militar en una base cerca de Berlín, y ella es la hija de un militar que está en la misma base. Ella tiene 14 años y está empezando a descubrir un poco, o a descubrirse como adolescente, como mujer, como una persona, si quieres, independiente a su familia, y él es ya el rey del rock. Él tiene básicamente 10 años más que ella, pero ya es Elvis Presley, ya es una estrella, ya tiene hits, ya ha hecho un par de películas, en fin, y ha puesto su carrera en pausa para cumplir con el servicio militar. En este contexto, él siente melancolía, entendemos en las primeras escenas, y extraña su casa, extraña Estados Unidos y extraña a los norteamericanos. Así que envía gente que trabaja para él, gente, amigos, compañeros del servicio militar, a buscar a otros norteamericanos que estén gente joven, que esté cerca o en la misma base para socializar, ¿no? De esta forma empieza la película con una suerte de reclutamiento, con una escena bastante interesante en la que conocemos a Priscilla y se le propone ser invitada a la casa de Elvis a, a una suerte de fiesta. A partir de este inicio tan sencillo, tan simple, arranca una historia de amor muy conocida, muy famosa, explorada en en novelas, en películas, en varios tipos de relatos, tanto de ficción como de documental, pero nunca tal vez con la subjetividad que lo que hace o que le pone Sofía Coppola, ¿no? Ya pues en este punto una directora bastante madura, con una carrera impresionante y con una larga lista de personajes femeninos principales seducidos de una manera u otra por hombres mayores. Muchas veces son esas figuras paternas. Pues ella evidentemente es la hija de Francis Ford Coppola, el gran director del Padrino, La Conversación, Rumble, Fish Apocalypse Now, etcétera.
y esa relación con el padre, también pues un extraordinario cineasta y además una figura muy gregaria, parece ser algo que ha marcado toda su obra, ¿no? Ciertamente películas como Lost in Translation, como Somewhere, como On the Rocks, con Bill Murray y Rashida Jones, que tienen este tipo de dinámicas, hombre mayor o figura de casi paterna, en algunos casos literalmente paterna. En este caso se parece un poco más a la idea de Lost in Translation y a la seducción de una mujer joven todavía buscando el camino de definirse como persona, como ser humano, y involucrada como una figura de mayor, de fama y pues de mucho atractivo y misterio. Una cosa fascinante de la película es el punto de vista narrativo, en el que es, creo que la razón por la cual yo quería mucho conversar de esta peli hoy, ya que el punto de vista narrativo se sirve de la existencia muy reciente de otra película sobre Elvis Presley, que es la que se llama Elvis, realizada por Baz Luhrmann, estrenada en el 2022, me parece. Elvis de Baz Luhrmann es una película maximalista, como todo lo que hace Baz Luhrmann. Es una celebración de la vida de Elvis, de su música y de una figura muy Salieri, parecido un poco al personaje que ya topamos en nuestro episodio sobre la envidia, hace algunos episodios en esta primera temporada del podcast. Y esa figura es el coronel Tom Parker. El coronel Tom Parker, pues es como el manager de Elvis y quien lo manipula, y de alguna manera lo destruye, según muchos relatos, y según el relato de Baz Luhrmann, es como nuestra manera de entrar a la figura icónica de Elvis, a su música, a sus canciones, a su proceso creativo y a quién era este ícono. Porque existe esta película, Sofía Coppola se dedica a irse hacia una experiencia, a lanzarse, perdón, a una experiencia absolutamente subjetiva hacia la idea de cómo Priscilla vive su romance con Elvis y, y lo que significa entrar al círculo de un tipo que es un ícono absoluto popular y un hombre que básicamente lo tiene todo y que decide que ella es el siguiente objeto o juguete o pasatiempo con que entretenerse. Evidentemente es un relato muy, muy, muy duro, muy fuerte y una mirada descarnada y profunda a lo que significa ser la sombra de alguien. Sí, de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Lo primero quizás que me llamó la atención a mí cuando vi la película es que está basada en esta biografía escrita por la misma Priscilla, ¿no? Y ella también es una de las productoras de la peli, lo cual a veces no es tan bueno en el cine porque, eh, digamos, porque si es que tienes un puesto de decisión, podrías también tomar como decisiones sobre el contenido de la película, pero siento que eh, Sofía Coppola tuvo, me imagino yo, total libertad de adaptar el libro de la manera en la que ella sintió que tenía que hacerlo, ¿no? Y efectivamente es interesante ver cómo esta historia o este romance de esta pareja súper famosa está contado desde el punto de vista de Priscilla, ¿no? Otra cosa que a mí me llamó la atención es la puesta en escena, no sé cómo lo sentiste vos, pero claro, bueno, el cine de Coppola se caracteriza también un poco por esa distancia que tiene de alguna forma con los personajes, en el sentido de que no cae en el melodrama, digamos, no se acerca mucho, pero de todas maneras estamos viendo la vida íntima de sus personajes. Y en esta película siento que particularmente se aleja quizás un poquito más de sobre todo de la pareja, ¿no? De mirarle a este Elvis, como vos decías, súper famoso, que le vimos hace poco en la película de Baz Luhrmann, ¿no? De una manera como súper gogotera y absolutamente barroca, ¿no? Y aquí es más bien como que lo vemos como una especie de predador, de alguna manera, o así lo sentí yo,
Mientras que por otro lado la cámara sí se acerca muchísimo a ella, ¿no? A esta niña que está absolutamente deslumbrada por la figura de Elvis Presley y que está, como decías, en su despertar también sexual de alguna forma, y está en su búsqueda de entender quién es, qué le gusta, y está totalmente fascinada y obnubilada con que Elvis Presley, digamos, que le pare bola, ¿no? Otra cosa interesante es cómo Elvis Presley es este tipo que también es un niño, ¿no? Que también está en estos momentos como de duda existencial, esta relación de juego que tiene con sus otros amigos con quienes pasa un montón de tiempo y hacen estos, no sé, tienen estas actividades como que se pueden ver bastante inmaduras, incluso frente a los ojos de una niña, porque Elvis le llevaba 10 años a Priscila. No sé cómo lo viviste vos, quizás de manera distinta, pero a mí sí digamos, porque todo el tiempo ella, Priscila, lo que quiere es finalmente besar a Elvis Presley, estar en la cama con Elvis Presley, ¿no? Saber lo que es estar con él. Y él está como, eh, digamos que teniendo una distancia con respecto a eso o alargando el tiempo de que suceda que ellos estén juntos en la cama o tengan sexo por primera vez. Y ella está como a esta espera, pero a mí sí me dio como un poco de no sé, de cosas, o sea, como que sí se entiende también a través de la mirada de Coppola la distancia de edad que hay, ¿no? Y cómo este hombre de alguna forma, como decías antes, está queriendo tener la esposa trofeo de alguna manera, ¿no? Es como un logro más, no quiere necesariamente un sujeto, un ser humano que esté al lado de él acompañándole y que tenga esta persona una subjetividad y que tenga unas ganas, que tenga una identidad como fuerte, sino más bien moldea un poco qué tipo de pareja tiene que ser. Entonces a mí sí me pareció angustiante mirar como eso, ¿no? El proceso de esta chica, de esta niña absolutamente sola, además, en este mundo como muy extraño en donde para él ella es de alguna forma es un trofeo. Sí, bueno, ahí hay varias cosas por las que podemos empezar como a ilustrar, ¿no? Una, ciertamente es la puesta en escena, la cámara está siempre o casi siempre en función de la experiencia subjetiva de ella y cómo ella entra a este mundo, entramos con ella al mundo, y es interesante, un par de decisiones muy lindas. El director de fotografía, me parece que es Yorick Lesourd, quiero chequear esto, sí, Philippe Lesourd. Philippe Lesourd es un fotógrafo francés que ya hizo una película increíble, tal vez mi película favorita de Sofía Coppola, que se llama The Beguiled o Las Seducidas. Es una película con Nicole Kidman, Kirsten Dunst y El Elle remake. Fanning, que es un remake de una película Exacto. de Don Siegel con Clint Eastwood. Yo vi la película de Don Siegel alguna vez hace muchos años, y es una película en la que el protagonista es el hombre, es este soldado en esta plantación, en fin, y lo que hace la película es que cambia, altera el punto de vista y vuelve a las mujeres que encuentran a este soldado de la guerra, soldado del ejército del sur, durante la guerra de secesión en Estados Unidos, y cómo él, es que el título es fantástico en inglés, es The Beguiled, porque como no tiene género en inglés, nunca sabes realmente a qué se refiere. Es decir, él es el que seduce o él es el seducido. Ellas son las que seducen o ellas son las seducidas por esta aura masculina en este universo, en esta plantación un poco separada del mundo durante la guerra, donde los hombres simplemente no existen. Una cosa muy interesante, y el trabajo de puesta en escena de esta colaboración de Sofía Coppola con Philippe Lesourd ya ahí plantea estas situaciones como de cómo entro a la escena, de quién es la escena y con quién tengo que estar para entenderla mejor. En Priscila está en el título, ¿no? Es todo a través de ella, y si te das cuenta hay unas cosas maravillosas con la iluminación. Si recordamos, por ejemplo, las primeras escenas en las que pasan tiempo juntos, que se repiten, porque él siempre la está llevando al cuarto,
y donde un poco, bueno, la seduce, se besan y él decide darle pastillas en vez de efectivamente consumar el acto, porque tiene una suerte de moral extraña en el que quiere poseerla, quiere que definitivamente sea su pareja, su novia, pide permiso a sus padres, en fin, un sinnúmero de cosas, pero no consuma, no materializa, no se produce el acto sexual, sino hasta mucho más adelante. Y es una cosa una situación bastante particular, bastante extraña, que le da una tensión dramática muy especial a la película. La pregunta, ¿cómo reflejamos esto en puesta en escena? Para mí la responden de manera fantástica, utilizando sobre todo la iluminación. Si te das cuenta o si recuerdas, en las escenas Elvis está presentado como, incluso en la intimidad, como una figura repleta de misterio, una figura que no terminamos de ver. Una de las cosas que a mí me pasó viendo en sala, fui a una sala de cine que tiene excelente proyección y excelente sonido, y la sentí la película tan oscura hasta que viendo las otras escenas de intimidad entre los dos me di cuenta que era una intención dramatúrgica de una propuesta, tanto de la fotografía como de la puesta en escena, el que no terminar de ver a Elvis, el no terminar de entender cuál es su intención al no usar como recurso estándar de Hollywood, que es el highlight o la luz de ojo, que es una lucecita que pones un punto de luz para que brillen un poquito las pupilas de los actores. Si ves cualquier película, particularmente de Hollywood, pero por ejemplo en Invisible lo hacíamos también en mi última película, este, tratas de poner una pequeña lucecita que haga que los ojos destaquen para que tú puedas de alguna manera conectar con el personaje, entender un poco lo que le está pasando. Yo Claro. creo que con un propósito, o sea, esto es totalmente a propósito, esa luz está ausente cada vez que vemos a Elvis en estas escenas de intimidad con Priscila. Y es una manera de, a través de puesta en escena, contar que él es una figura misteriosa que ella no termina de entender, pero por la cual está completamente seducida, como nosotros también. Y ahí hay que hablar un poquito del casting, obviamente, de Jacob Elordi, que es un tipo de una presencia magnética gigante y de una belleza física, pues creo que sin discusión, más allá de que nos atraiga sexualmente o no. Y esa es como una suerte de gloria de casting, porque nos permite entender o ver lo que Priscila ve también en él. Sí, de acuerdo con lo que dices, ¿no? También Elvis Presley en la vida real tenía esos ojazos azules increíbles y el actor tiene otro color de ojos, que también es una decisión súper arriesgada, si quieres, porque no es un Elvis que es idéntico físicamente como el de Baz Luhrmann, por ejemplo, ¿no? Que se parece en muecas, que se parece físicamente, mientras que este Elvis es, como vos dices, un Elvis que no logramos definir muy bien. No logramos verlo muy bien físicamente, pero sí que logramos entender su presencia y sí que logramos entender como sus intenciones con respecto a la relación que tiene con esta niña, ¿no? Con Priscila en un principio. Y también otra cosa interesante es que sí, por momentos tampoco es que estamos necesariamente en cámara subjetiva de ella, también a ratos yo sentía que estábamos siendo como espectadores privilegiados del surgimiento de la relación de Elvis y la mirada es de Elvis y Priscila y la mirada es de Sofía Coppola también, es de ella quien nos está contando esta historia. Y en ese sentido es interesante que, bueno, Sofía, las películas de ella se alejan del melodrama, ¿no? O del sentimentalismo, de la sobreemotividad de los personajes. Y esta película es como que particularmente distante y por momentos fría, porque vemos el sufrimiento también de ella y todo lo mal que está pasando, pero en ningún momento la cámara se acerca mucho, en ningún momento la directora toma la decisión de mostrarnos a la víctima de alguna forma, ¿no? Y eso me parece que está súper bien, o sea, a mí me gustó mucho, porque hubiera sido quizás un camino más sencillo, hacer una película más de denuncia, si quieres, ¿no? Como este tipo que es un monstruo, o sea, blanco-negro, ¿no? Sí, no, blanco-negro, bueno, malo. Eh, Esta película no es así, porque también vemos el
digamos, el despertar de Priscila y vemos lo que ella vive para soltar lo que tiene que soltar también, ¿no? Como para tomar decisiones con respecto a su vida, como para darse cuenta si quiere seguir siendo, digamos, como este trofeo y este juguete de este personaje sumamente atractivo, o si quiere perseguir y tener una vida propia. Y yo leí que en algunos críticos habían, digamos, no les encantó esta película, justamente por eso, ¿no? Por la falta de emotividad que tiene esta película. Pero bueno, particularmente a mí, como te contaba, me pareció interesante, me gustó mucho. De hecho, salí con esta sensación también de un poco de déjà vu hasta cierto punto, ¿no? De pensar en la historia de tu madre, de tu abuela, ¿no? Esas historias en donde se les casaba, porque era así, de alguna manera, a muchas mujeres que tenían 13, 14 años con hombres mayores. O sea, no era algo que ahorita nos llama la atención, quizás, ¿no? En nuestra cultura, pero antes era absolutamente convencional ese tipo de relaciones, ese tipo de pactos. Y ya verlo es como súper duro, ¿no? Es como, estás de alguna forma eh, hiriendo a alguien de una manera profunda. Y eso me choqueó también un montón ver, ¿no? Creo que no había visto una película, digamos así, ¿no? Probablemente sí que va de esto, sí, otras pelis, pero esta me llegó, porque además del arte es espectacular. La actriz que hace de Priscila es buenísima, es increíble. De nuevo, no vemos su sufrimiento de manera directa, más en código de melodrama, pero sí sentimos lo que esta niña, que además está súper confundida, ¿no? No sabe muy bien la relación que tiene ella misma con las pastillas, con todo este tema de la adicción que tenía Elvis Presley, que también es súper fuerte, ¿no? Así es, lanzas un montón de cosas que quiero comentarlas todas porque me parecen valiosas para la gente que nos escucha. Bueno, una es esta idea, ¿no? Punto de vista dramático. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que cuando digo punto de vista dramático creo que está anclado en ella, pero está muy, muy contenido porque el punto de vista dramático está radicalizado en el guión, en lo que se escoge dramatizar y en las escenas que se escoge contar. Es decir, no hay la gran escena del show de Elvis, no hay la gran escena del viaje, de luna de miel y no sé qué. Existe un momentito en Las Vegas, al principio de la relación, en el cual como que la pasan de maravilla y nosotros con ellas, pero de ahí Elvis está retratado como esta suerte de niño también inmaduro que no puede dejar de producir, porque tiene una maquinaria detrás y esto lo puedes, bueno, lo podemos ver en historias de música por todos lados, ¿no? En el caso de, me acordaba mucho del caso de Michael Jackson y su familia y su padre, etcétera. Eh, entonces es esta figura como de un niño también un poquito utilizado que no puede dejar de producir, que se está yendo todo el tiempo. Y de nuevo, como dialoga con la película de Baz Luhrmann tan recientemente estrenada, la de Priscila se puede dar el lujo de quedarse en las pausas, de quedarse con ella mientras él se va a filmar, mientras él se va de gira, mientras él tiene o no aventuras extramaritales con Margaret, con Nancy Sinatra, además como con estas luminarias del Hollywood de la época que nosotros solamente leemos como Priscila en los periódicos, en las revistas del corazón de la época. Y es una cosa muy fuerte porque también, como mencionas, el énfasis dramatúrgico está en lo que le pasa a la esposa joven y a los deberes de la esposa joven en un espacio que todavía no es el de ella. Nunca tienen, hasta muy adelante en la narración, no hay ni una casa de los dos, sino que ella está en la casa donde está la oficina de Elvis, donde está el padre de Elvis, donde está la abuela de Elvis, y ella está como eso, como esta mascota. Hay un momento en que le regalan un perrito, un poco como para que se distraiga, para que, bueno, vulgarmente diríamos, para que no joda. Y eso se vuelve increíblemente doloroso para el espectador porque es difícil no comparar ese perrito
con Priscila, ¿no? Claro. Luego hablaste de la performance, la actuación, la actriz se llama Kaylee, dame un segundito, la tengo aquí, Kaylee Spani. Sí, y hay una cosa que tenemos que, para la gente que sobre todo trabaja en cine o le interesa el cine, el trabajo de vestuario es una cosa extraordinaria porque entre vestuario, pelo y maquillaje vamos narrando 10 años, 15 años de su vida en un periodo pues breve de metrajes, una película corta y también de breve de rodaje. Esta será una película que será filmado, no sé, en 8 semanas. Y es un poco una obra de arte, de vestuario, de maquillaje y de peinado, el cómo podemos ir marcando estos años, tanto en su comportamiento como en la puesta en escena, en la dramaturgia de las escenas, pero en esta transformación física que nos lleva de la edad de 15, 14 años hasta 27, 28. Entonces es un trabajo como extraordinario desde ahí. Y sí, hay una cosa que mencionas, tal vez lo último que mencionaste, que también me resonó mucho, que es esta idea de que piensas que Priscila tuvo una vida muy particular, en circunstancias muy particulares, porque no todas se enamoran de Elvis, no todos nos enamoramos de Elvis y podemos estar cerca de una persona así, ni tenemos parejas así, pero sin embargo todos o todas estamos apabullados, ¿verdad? Y de alguna manera aplastados por una figura dominante en las relaciones que hemos atravesado. Entonces, es una cosa que me hizo pensar un montón en una película de Martin Scorsese que se llama La Edad de la Inocencia, donde el drama, es un drama del siglo XIX, principio del siglo XIX, parece ser tan distante que uno no tiene ninguna relación directa con lo que sucede, pero admira la película y al final del relato uno está enmarañado en el triángulo amoroso más contemporáneo posible, porque todos hemos tenido sentimientos gigantes y confusos de atracción sexual, emocional, de dependencia y enamoramiento por más de una persona a la vez. Algo muy parecido sucede con Priscila en el sentido de que al principio es esta cosa que yo miraba como, mira, pobrecita, en esa época lo que le pasó y no sé qué, y luego decía, todos hemos estado ahí, todos hemos tenido esa relación, pero no todos hemos tenido a Elvis. Claro, claro, de acuerdo, pero yo diría sobre todo todas, porque aunque esto suene un poquito cliché, sí es una película Sí. que habla de un sistema patriarcal que es tenaz, ¿no es cierto? Porque es también como el hombre construye, en este caso Elvis, esta figura de esta esposa virgen, porque eso es lo que él quiere, una virgen al lado de él que sea bonita, que sea lindita, mientras y que se mantenga pura, porque eso merece, digamos, eso merece casarse para Elvis. Y eso es un mandato absolutamente machista, horrible, ¿no? Por eso es que es tan interesante y tan chévere ver como el proceso de emancipación de esta mujer. Al final vemos una Priscila totalmente transformada. En ese sentido, la peli se parece de alguna manera a María Antonieta, aunque de nuevo con decibeles muchísimos más bajos, ¿no? Que vemos eso, una mujer que se emancipa y que decide encontrar su propia voz, digamos, su propia vida, tomar sus propias decisiones. Y eso es como algo súper potente y creo que Sofía Coppola, digamos, a mucha gente, a mí hay películas de ella que particularmente no me encantan, pero sí admiro profundamente que ella sí le pone una atención o sí tiene una mirada puesta en este tipo de relaciones de poder absolutamente desiguales, ¿no? Por ejemplo, en Begilded, igual es esa película increíble. A mí también me gustó muchísimo porque yo creo que son ellas las que le seducen a él en esta versión de Coppola, ¿no? Y además hay este juego de poder entre ellas, ¿no? Porque tampoco Sofía está planteando este mundo femenino ideal, sino más bien también ve las costuras de este mundo, ¿no? De las relaciones complejas que pueden haber entre mujeres. No, pues él aparece, el personaje de Colin Farrell en esa peli aparece y con él llegan las grietas, ¿no? En todas las paredes de esa casa que parece
que ya se derrumba de la tensión sexual, ¿no? Y del poder. Exactamente. Pero llegan a un pacto al final. O sea, al final saben que tienen que estar juntas porque si es que, digamos, no vamos a spoilear la peli, ¿no? Pero si es que esa fricción continúa, todas caen, más o menos, ¿no? Entonces es como súper interesante estas relaciones entre mujeres, estas relaciones de poder, en donde no son de nuevo personajes buenos, malos, sino que tienen un montón de complejidades y eso sí me parece como chévere del cine de Sofía Coppola. Cuando conversamos un poco para definir el tema de este programa, vos me habías dicho que sorprendía un poco en el mundo del cine el hecho de que esta peli, Priscila, no haya sido nominada a los Óscares, ¿no? No sé, ¿qué piensas de eso, por ejemplo? Me parece un punto de conversación, un punto de partida interesante para una conversación, el ver como toda esta conmoción, por lo menos en redes y en la prensa, sobre todo prensa norteamericana, ante la no nominación de Greta Gerwig para Mejor Directora y de Margot Robbie para Mejor Actriz por Barbie. Y a mí lo que me extrañaba mucho era que nadie estaba hablando de por qué está siendo de alguna forma ignorada esta película por los Óscares cuando me parece a mí una obra, pues eso, como muy madura, muy consistente, muy clara y además muy en el estilo de Sofía Coppola, que tal vez vale la pena ahí hablar un poquito de eso, ¿no? Que es esta idea de atacarlas, atacar al espectador y de alguna manera resquebrajarlo, romperle un poquito sus fibras sin una intención aparente de hacerlo. Lo que quiero decir es que son películas que pueden considerarse a primera vista o a primera lectura superficiales, superfluas, banales, pero que luego comienzan a revelar estas cosas de una brutalidad sobre particularmente el camino de esos personajes femeninos en una sociedad que las ubica constantemente en un espacio bastante limitado. Y esta es otra película que hace eso y celebra eso y en eso de alguna forma está hablando de lo mismo que Barbie. Pero a mí me generaba eso, como mucha curiosidad, que había toda esta como eso, como un malestar general por esta falta de nominaciones y nadie decía, bueno, pero ¿y qué pasa con esta otra película tan interesante, tan madura, hecha por una cineasta que ha topado este tema ya varias veces de diferentes maneras y que como que sigue puliendo y puliendo y puliendo su forma de hablar de estos temas? Entonces, para mí eso me parece como muy fuerte, ¿no? Tampoco es una película que pasó desapercibida, en el sentido de que tuvo su estreno en el Festival de Venecia, en septiembre de 2023, y tuvo, pues eso, como muy buena crítica. Quería remitirme a una crítica en particular, que es la del New Yorker, el gran Anthony Lane, que yo creo que es una persona que escribe muy bien sobre cine. Si no lo han leído, pues les invito a que lo lean. Dice algunas cositas que me parecen interesantes. Una es el señalar justamente sobre esto. Dice, el señalar que Priscilla es superficial, tal vez más superficial que las otras películas de Coppola, no es derogatorio, porque las superficies son su tema. Ella examina la piel del mundo que se puede observar sin presumir o atreverse a buscar la carne que está debajo. Y este último trabajo es una aglomeración de cosas, de compras, de ornamentos, de texturas. Vemos una multitud de trajes, por ejemplo, trajes de Priscilla escogidos por Elvis para su esposa. Cada uno escogidos con mucho cariño, por ejemplo, armas de fuego. Utiliza los primeros planos para contar el cuento. Pies desnudos que entran, que acarician una alfombra, pestañas falsas, joyería, una pequeña píldora, la primera de muchas que Elvis le va a dar a lo largo del relato, como si fuera una hostia, y así. Nos vamos dando cuenta a través de estos pequeños detalles que ella, si se queda en Graceland, en la casa de Elvis, siendo la señora de Elvis, la señora Presley, A la sombra de Elvis.
a la sombra de él, exactamente, se va a convertir literalmente en una cosa. Y esto a mí me encantó, porque básicamente resume esta idea de por qué contamos la película desde donde la contamos y por qué podemos hacerlo cuando dialogamos con de nuevo, el monstruo ese maximalista que es la peli de Baz Luhrmann. Entonces es una cosa que yo, de nuevo, ¿no? Humildemente, si fuera miembro de la academia, estaría indignado por esta peli, más que por Barbie, aunque podemos hablar un montón de una infinidad de méritos que tiene Barbie, ¿no? Claro, pero también yo creo que, bueno, los Óscares es un premio que año tras año, para mi gusto, es cada vez menos representativo del buen cine que se hace. La De mayoría de acuerdo. pelis que a mí me gustan o me interesan no están en los Óscares ni de, o sea, ni de cerca ni de lejos. Y lo que sí es importante es que, claro, los Óscares lo que te da es visibilidad y lo que te da es distribución, que la peli se pueda distribuir en más lugares y que pueda verse, y eso sí quizás es una pena, pero también las pelis de Sofía Coppola sí son bien particulares y sí demandan no un espectador exquisito que sea un intelectual, pero sí te demanda. O sea, necesitas poner de parte para poner la última pieza del rompecabezas y eso no necesariamente es algo que es tan masivo. Entonces yo entendería que más bien va por ese lado, ¿no? Eh, pero sí, más bien sería, o sea, a mí me encanta, digamos, algunas pelis de Sofía Coppola y esta en particular me gustó muchísimo, creo que está, después de Las Vírgenes Suicidas, es mi segunda favorita. Y sí, como vos dices, es interesante ver, porque además es contemporánea, ¿no? La man es un poquito mayor. Es como Sofía chévere. Coppola tiene hoy 52 años. Ya, Me entonces parece un que poco, nació en el 72. ya, entonces es un poco mayor, pero uno siente, digamos que le has visto crecer, ¿no? Porque has visto todas sus pelis desde el inicio. Y como decías antes, sí ves que la man ha ido como madurando una mirada, haciendo un poco lo que le da la gana también. Y eso es increíble en una industria, sobre todo la gringa, que a veces puede ser como tan compleja, ¿no? Si no tienes un blockbuster no sé, pues a lo Barbie, eh, es como difícil que entres a los Óscares, ¿no? Entonces eso también me parece como chévere rescatar, ¿no? Que la man siga en su camino, en su vía, más allá de que sea nominada o no. Sí, sí, no, de acuerdo, de acuerdo. No, los Óscares no, sin duda no son la panacea ni nada por el estilo, pero es interesante que no hay una conversación, si quieres, general o amplia sobre esto, pero bueno, también eso soy yo y mi fantasía. Yo creo que si que me voy a subir al metro de Quito y al lado mío va a haber gente hablando de Antonioni, ¿no? Pero, eh, pero es interesante pensar justamente lo que dices sobre su obra en general, porque me remite a una cosa que decía Akira Kurosawa, que bueno, es un poco el piedra angular de todo lo que podemos llamar cine, lenguaje cinematográfico, que es, él siempre decía y lo repetía en varias entrevistas, un director siempre está haciendo la misma película, trata, dice, uno se esfuerza por cambiar de época, cambiar de protagonista, tener protagonista viejo, joven, hombre, mujer, hablar de los samuráis en el siglo XV, hablar del siglo XX, y al final de los procesos termina uno dándose cuenta que ha hecho la misma película 30 veces porque no nos queda más que ser como prisioneros de nuestras obsesiones y retratarlas y tratar de compartirlas con el mundo. Y yo creo que eso define muchísimo a Sofía Coppola. Me pareció interesante que dijiste que tu película favorita de ella es The Virgin Suicides, que es su primera película. ¿Lo entendí eso bien? Es tu película favorita de ella? Sí, es la película que más me gusta porque es como que
en esa época quizás yo no veía tantas autoras mujeres y cuando salió esta peli la sentí súper cercana, ¿no? Como nuevo, como cuando hablábamos de la educación sentimental, ¿no? Para mí son estas chicas cuencanas que habitan en este pueblo chiquito y están queriendo encontrarse y están queriendo cumplir sus deseos y seguir sus deseos y de pronto hay estos mandatos sociales y hay estas diferencias entre hombre y mujer que son súper duras para ellas de entender, ¿no? La sexualidad, qué pasa si te das un beso con un chico que te guste y después al día siguiente te llama puta, ¿no? Entonces es como que es una película que yo sentí que contaba algo nuevo que yo no había visto antes, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que ahí tiene que ver con eso. Claro, para mí, fíjate que fue Somewhere. Somewhere es todavía mi película favorita porque creo que es la que más se parece, bueno, es la que más se parece a Antonioni, ciertamente, el principio de esa película y el desarrollo, la crisis existencial, es como que el personaje ahí de Stephen Dorff podría ser Mastroianni y en vez de Los Ángeles reemplazas Roma en los años 60 y tienes Antonioni puro. Pero también es porque es una película que confía mucho en, en la curiosidad del espectador y en la paciencia del espectador. Como que invita, es como una suerte de apuesta que invita o sea, si tú le apuestas a la película, a su ritmo diferente, a sus vericuetos dramatúrgicos diferentes, la película te va a pagar con una emoción sobrecogedora, auténtica, humana, que al final es un poco lo que, bueno, ciertamente lo que yo busco en el cine. Y en esa película en particular, más que en todas, para mí lo logra completamente. Aunque no sé, digamos, Lost in Translation es indiscutible. Esta de Beguiles a mí realmente me volvió loco, sobre María todo la puesta en Antonieta. escena. María María Antonieta Antonieta es es, chéverísima, a mí me encantó. es, y es como tal vez el ejemplo más claro de esta idea de lo superficial. Parece ser una película, o sea, la ves, yo qué sé, la primera hora de la película estás preguntándote por qué se está enfocando, o sea, si veo un plano más de cake y champaña y esta gente amanecida pasando bien, me voy a pegar un tiro. Y luego ese final extraordinario, inolvidable, pues lo justifica todo. Y eso es como esta sensación que vuelve en esta película de nuevo de estar en buenas manos. Es como que estando en el cine de Sofía Coppola seguimos estando en buenas manos y eso siempre, siempre se aprecia, ¿no? Exactamente, de acuerdo. O sea, María Antonieta es una peli que a mí me encantó. La música me parece increíble. Es que creo que su peli más luminosa y menos, no sé, quizás incluso menos superficial, no lo sé. Igual yo sí podría debatir, creo que en otro programa, el tema de la superficialidad, porque sí creo que justo la peli que vos hablaste, Somewhere, ¿no? Uh A mí -huh. no me gustó, por ejemplo. A mí es así, me parece que es como, y no es porque me parezca superficial, sino quizás el personaje del padre no me interesa mucho sus problemas. Entiendo la crisis y eso también te enfrenta, ¿no? Porque a veces uno, bueno, yo particularmente a veces sí me gustan las pelis o me enganchan en la medida en que tienes unos personajes que resuenan de alguna manera, no necesariamente contigo, pero con algo conocido, o, ¿no? Te identificas o ves a alguien ahí que conoces, qué sé yo, se te hace cercano. Y en el caso de Somewhere se me hace tan lejano que bueno, no me importa mucho, entonces me desapego un poco de la peli, ¿no? Pero sí, bueno, Sofía Coppola es una súper directora, da muchas ganas de saber qué más va a hacer, ojalá haga más cositas pronto. Ahora que están de moda las series, de pronto y que se lance una serie así súper gogotera, superficialona, chévere, sería también increíble de ley. Y eso, ¿no? Tenía un plancito de una serie, leí por ahí en mis averiguaciones nerds, pero se le cayó. No me acuerdo mucho más. Sé que se le cayó. Sí, imagínate, ¿no? O sea, cada año como una película de Sofía Coppola vamos a estar bien. Yo quería terminar el episodio de hoy recomendándoles muchísimo la banda sonora de esta película, que la pueden conseguir ya
en todos lados y ahora pues gratis en muchos, porque hace una cosa que viene haciendo desde María Antonieta, Sofía Coppola, que es utilizar la música de forma anacrónica. Es decir, bueno, había ese momento increíble del matrimonio en María Antonieta con Plain Song de The Cure, ¿no? Una canción escrita 200 años después de cuando tomaba lugar la escena en la que se usó. Y acá pasa mucho con canciones de Ramones, canciones de Spectrum, me parece, que son bandas como de electrónicas de los 90s. Y sí, junto a cosas como los Righteous Brothers, como Little Drippers, como Frankie Avalon, hay como hits contemporáneos a Elvis y también hay estas cosas que lo rompen todo. Bueno, siempre también hay un uso espectacular de Crimson and Clover, esta canción fantástica de Tommy James and the Shondells, que luego toca Joan Jett, en un cover inolvidable de Joan Jett, y así. Ella tiene una forma muy especial que lo hace básicamente en todas las pelis, de comunicar o de transmitir la emoción que en otra película o con otra autora o autor sería a través de diálogo o a través de dramaturgia clásica o a través de algún tipo de elemento melodramático, ella lo lleva con la música. Y en este caso, no sé, tal vez este es su mejor soundtrack. De verdad a mí me parece que está lleno de momentos inolvidables que uno puede revivir una y otra vez eh, escuchando la música. Yo estoy como sufriendo de una suerte de, ¿cómo se llama? Flashback de ácido. Cada que escucho el soundtrack me regresan, ¿no? Las imágenes de la película y eso habla muy bien de cómo están usadas para contarte cosas y sobre todo para hacerte sentir cosas, que al final el cine se trata de eso. Se trata de sentir primero y entender después. Nos vemos la próxima y que tengan unos días felices escuchando la música de Priscila de Sofía Coppola. Chao. 25 watts.